Era una de las noticias de portada al iniciar este programa, este 7 Magazine. Hemos estado con la escritora Elvira Lindo. Nuestro compañero Rubén Laparra ha tenido la oportunidad de charlar con esta novelista enmarcada dentro del ciclo Cuéntalo, de narrativas que estos días se celebra en Logroño. Con Luis me une una amistad, no de vernos mucho, pero sí de tener cierta sintonía, de caernos bien, de tener alguna charla juntos ya sobre eso, ¿no? Entonces, yo creo que nuestros dos últimos libros tratan del universo familiar, no un universo familiar inventado, sino el real, el propio, ¿no? Yo también, en otras cosas que he escrito, la familia aparece siempre, es como el universo en el que a mí me gusta moverme, porque no me gusta irme por terrenos que no conozco muy bien, ¿no? No tengo esa especie de exotismo, cosmopolitismo, prefiero quedarme en el plano medio, por decirlo cinematográficamente, en el que veo la gente cerca, incluso más cerca, incluso aún más cerca, como para poder ver el alma un poco de las personas. Yo creo que la familia es el sistema más pequeño, pero que funciona, en el cual nos movemos todos antes de movernos en sociedad, con lo cual es el lugar donde aprendemos. Que ya ha pasado lo peor de la pandemia, o eso esperemos, ¿qué ha despertado en usted los momentos más duros que haya podido vivir? Pues hubo dos sentimientos que se solapaban uno con el otro, que era como una especie de extraña felicidad de estar muy protegido en tu casa y dedicarte a todas aquellas cosas dentro de tus cuatro paredes que más te gustan. Entonces, esa extraña felicidad además de estar con una persona con a la que quiero, con la que me llevo bien, entonces eso facilitaba todo ese universo, pero yo no he hecho más cosas dentro de mi casa en mi vida. O sea, he escrito un guión que se va a rodar en primavera, espero. Es que he empezado a escribir la adaptación de Nada de Carmen Laforet, he dibujado muchísimo, empezando casi desde cero, he cocinado, he hablado mucho, yo creo que más que nunca con la persona, con el hombre con el que vivo. He hablado mucho por teléfono, que me encanta, como a Celia Cruz, que decía que lo que más le gustaba, pues a mí es una de las cosas que más me gustan. Y luego digamos que eso se solapaba con una angustia muy grande, pero una angustia por no saber qué iba a ser, aunque parezcan palabras muy grandes, de verdad que iba a ser de nosotros, y ese nosotros es la humanidad. Y eso me angustiaba mucho y me daba mucha rabia que yo, a la edad de mis hijos, tuviera unas perspectivas con todos los problemas amorosos que se pueden tener a esa edad y todo eso. Me parece que yo tenía unas expectativas, a pesar de la precariedad, tenía unas expectativas de futuro, de un futuro en este mundo, ¿no? Y ahora creo que lo que más me preocupa es el aspecto medioambiental y me angustiaba mucho el futuro que les pudiera esperar. ¿Cómo me podría decir que ha evolucionado esa Elvira Lindo de hace 27 años que publicó Manolito Juntas a la Elvira Lindo actual? Pues yo me iría un poco antes, porque yo los 10 primeros años de mi vida trabajé en la radio. Entonces, bueno, pues tal vez, no sé, creo que me tengo un poco más de consideración, porque yo he tenido muchos trabajos,
siempre he pensado que en el mundo anglosajón eso era como para los americanos, como fue, trabajó en una gasolinera, trabajó limpiando no sé qué, y era como una cosa de qué aventura, ¿no? Y aquí, sin embargo, somos más rígidos y pensamos que el escritor tiene que ser casi novelista desde que nace, ¿no? Entonces yo me he dedicado a muchas cosas, algunas de un entretenimiento frívolo, y no renuncio a nada de eso. Yo he aprendido muchas cosas trabajando en sitios muy extraños, ¿no? Muy extraños, quiero decir, en la biografía de un escritor, tal vez algún día que escriba mis memorias, pues escribiré todo esto, pero ¿qué tengo que ver? Pues no sé, tal vez un poquito más de seguridad, pero que se rompe en cualquier momento, y yo creo que escribo mejor, la verdad, es esa. Continuamos en 7 Magazine y en este caso ya les había avanzado que íbamos a hablar de historia en una ciudad tan importante en la que el Ebro tiene un peso clave. Hoy vamos a hablar de puentes que cruzan el río Ebro. Lo vamos a hacer con Bruno Calleja. Hola Bruno, ¿qué tal? Bienvenido. Vamos a hablar de la historia, de los orígenes del puente de hierro, pero creo que para hablar del puente de hierro hay que hablar también del puente de piedra. Eso es, bueno, pues hablamos como siempre, bueno, de una ciudad que está construida en torno al río, pues entonces obviamente una de las primeras necesidades que hay es cruzar ese río. ¿Cómo se cruza? Pues bueno, las primeras noticias que tenemos, el puente más antiguo que tengamos en nuestra ciudad quizás no sea ninguno de estos, sino que sea el puente Mantible, que queda inutilizado a principios de la Edad Media. ¿Qué pasa? Pues que bueno, para dar paso a todos los peregrinos que venían, pues San Juan de Ortega, discípulo de Santo Domingo de la Calzada, construye el puente de piedra, también conocido como puente de San Juan, que dará servicio a la ciudad hasta el siglo XIX. Después de un puente de 16 arcos, con 3 torreones, bueno, como estamos viendo más o menos en la imagen, en un grabado del siglo XIX, final del XVIII, principios del XIX. ¿Qué va? Bueno, pues un puente, claro, es una estructura medieval. El puente que vemos es un puente medieval que, bueno, pues que dio servicio a la ciudad, como digo, durante un montón de tiempo. Y bueno, en un momento, pues este puente, pues lo que pasa, ¿no? Pues está diseñado para otra época y hay que arreglarlo. ¿Qué es lo primero que desaparece? Lo primero que desaparece son las 3 torres del puente, que son el escudo de Logroño. Y bueno, y posteriormente, pues el puente de piedra empieza, a tener a pasar por encima de él, pues nuevos medios de transporte, entre ellos, pues importantes piezas de artillería. A esto llega que el 9 de agosto de 1880 tiene que cruzar por encima de una gran pieza de artillería para, en un tránsito, en un recorrido militar. ¿Qué va? Bueno, pues que se disponen a cruzarlo y cuando llegan los 3 últimos arcos, el puente se hunde. Un puente que ya llevaba tantísimo tiempo. Bueno, ¿qué va? En este momento, la ciudad decide que el puente antiguo quizás ya, pues es eso, ya es un puente antiguo y hay que deshacerlo y construir uno nuevo. Y además si se ha hundido es que claro, no queda otra, ¿no? Bueno, se habían hecho muchas veces lo que había pasado, cuando había habido riadas, se había llevado barcos de este puente, se ponían puentes de madera. Se ponían como una especie de puentes levadizos y esto de, para reutilizarlo. Se iban poniendo parches, claro, pero consideraron que había que hacer otro puente. Había que hacer un puente ya demasiado antiguo. Y se corta este puente, pero claro, en el otro lado de la ciudad, entonces, pues tenemos poquita cosa. Pero tenemos sobre todo una parte importante de nuestra ciudad, que es, el acceso por el norte, todo el acceso a Navarra viene por ese puente y tenemos el cementerio también en el otro lado de la ciudad. Entonces necesitamos un medio de transporte para cruzar durante ese tiempo que estamos rehaciendo el puente de piedra. Para ello, ¿qué se hace? Pues muy simple, se coloca una barcaza de madera atada con unas cuerdas, simplemente para que cruce el río. Bueno, pues de nuevo, tiene que venir otro regimiento de infantería a cruzar el río. Bueno, la mala suerte le vino el 1 de septiembre de 1880, como digo, estos 90 soldados embarcan en esta barcaza que a medio camino, no se sabe muy bien por las causas, posiblemente porque llevase demasiado peso y no estaría bien contrapesado, se da la vuelta. Claro, estamos hablando de que, desde luego el Ebro es un río bastante grande
y tiene bastantes corrientes. Entonces, se da vuelta justo en el medio, o sea, muy difícil. Las personas que hay, desde luego, mueren los 90 que iban en la barcaza, mueren todos. Bueno, una tragedia a nivel nacional que ocupó portadas de los más importantes medios de comunicación nacionales, como estamos viendo en la imagen. ¿Qué pasa? Esto hay que sumar que el presidente de gobierno por entonces es don Práxides Mateo Sagasta. Un incidente como este en su tierra, pues bueno, como que marca un poco lo que vamos, que esto hay que arreglarlo. ¿Y qué hacen? Bueno, pues directamente ven que el sistema de la barcaza no es útil y encargan un nuevo puente le hace falta colocar un puente, pero rápido. ¿Qué hace? Pues mientras se construye el puente de piedra, se encarga pues que pueda dar servicio. Pues que se recurre a un puente metálico, un puente hecho de hierro, como se estaban viendo ya en otras ciudades. Se recurre pues a las fábricas de los Altos Hornos para que vayan haciendo esas partes del puente. Pero aún así, mientras se construye ese puente de hierro, porque ese puente de hierro, claro, ahí hacen los proyectos, hay que colocarlo. Se coloca un pequeño paso de madera, como estamos viendo en la imagen, para cruzar el río mientras esto se resuelve. O sea, ya no teníamos barcaza. No tenemos barcaza, no tenemos puente. Y bueno, pues tenemos que poner un puente de madera y construir rápidamente otro. ¿Qué pasa? Claro, un puente de hierro pues es una construcción mucho más rápida, porque al fin y al cabo son planchas, son piezas de hierro que se van colocando y se van remachando en base a unos grandes pilares de hormigón armado. Después, pues se construye, que es una construcción, como digo, es muy rápida, porque para el año 1882 ya está inaugurado. O sea, 2 años después de esta tragedia, el puente de hierro está inaugurado, abriendo la calle Sagasta. Tenemos rehecho un acceso a Logroño. Y bueno, después, pues en el año 1884, Fermín Manso de Zúñiga, que es el arquitecto, ya inauguran el puente de piedra. Por tanto, en el 80 se inician las obras del puente de hierro, se concluyen 2 años después, y también las obras del de piedra, que en el 84 ya quedan concluidas. Eso es. ¿Qué pasa? Claro, pero siempre quedó la historia de lo que había pasado ese 1 de septiembre. Claro, ha marcado, como digo, claro, un poco el Logroño, ha quedado marcado. Incluso, cuando lo que se hace pues es los restos de estos soldados que han muerto en el Ebro los tenemos enterrados en el cementerio. Pues claro, como he dicho, la ciudad depende para cruzar el río. Entonces, bueno, pues se les decide enterrar, como estamos viendo en la imagen, tendríamos que entrar en el cementerio, en lo que era el cementerio viejo, y bueno, podemos ver ahí en uno de los grandes mausoleos los nombres de todas estas 90 personas, porque iban músicos, iban tenientes, iban soldados, iba pues, gente de mucha. ¿Qué procedencia tenían? Pues estos venían del norte, ahora no me acuerdo ahora, pues era un movimiento militar, me parece que venían de la parte de arriba, me parece que venían de la costa, no me acuerdo, no me hago mucho caso. Y bueno, claro, pues es que es eso, ¿no? Pues un poco lo que ocurre aquí pues nos hace un poco cambiar esa visión, ¿no? Porque dices, habíamos estado toda la vida en Logroño, habíamos estado... bueno, de hecho es nuestro escudo, el puente de piedra que es una de las singulares de nuestra ciudad, porque el puente de piedra que tenemos en Logroño es uno de los pocos puentes que es un escudo de la ciudad, un monumento, es el escudo de la ciudad. El puente de hierro también, claro, a Logroño le da otra imagen, le da una imagen de modernidad, una imagen pues mucho más acorde a los tiempos, una ciudad pues bueno, pues que como vemos, claro, la imagen que da pues es eso, por ejemplo, que estamos viendo ahí, pues un gran puente señorial, pues eso, que al final permite también que haya otro acceso a la ciudad, porque con esto pueden los vehículos que vienen de aquí, o vehículos o quien sea, entra directamente hasta la estación de tren. Entonces, con la construcción del puente de hierro, lo que tenemos es la apertura de un nuevo proyecto urbanístico para la ciudad, un cambio pues bastante importante para Logroño, que bueno, que en realidad lo que tiene es un poco la historia de esta tragedia que pasó. Desde luego que sí, 90 personas que fallecieron en el río Ebro
hundirse esa barcaza. Eso es. Cuando intentaban cruzar Claro, de un lado al otro. Claro, es un poco los transportes, ¿no? Porque claro, esto claro, pasó con estos soldados, pero hemos de pensar que durante todo ese tiempo que estuvo el río, el puente, inutilizado, por ahí pasaban todos los ciudadanos que tendrían que ir de un lado a otro. Porque claro, esto por ejemplo en el cementerio se renueva 2 años después, en el 84. Pero claro, cuando había que acceder al cementerio, pues había que cruzar por esta barcaza y bueno, suponía un poco un riesgo, ¿no? Porque claro, imagínate pues todo el ciudadano que tenía que pasar, toda la gente que tendría que, pues supone desde luego un incidente. Pero bueno, es un poco lo que tiene. Pues claro, Logroño también estamos acostumbrados, porque crecidas, como digo, ha habido muchas. La primera la tenemos documentada en el año 1775, que les dejó el puente de piedra sin los 3 arcos de en medio. O sea, que bueno, lo del Ebro y Logroño... Bueno, el río es una parte importante, desde luego, y ahora no solo está esa parte del cementerio y los accesos para la gente que vive del norte, hay gente que vive al otro lado y que también hay que cuidar y dar los servicios adecuados para quienes viven al otro lado, un lado y el otro del río. Y nos permitió también, porque claro, con unos mejores accesos, ¿qué podemos hacer? Que la ciudad siga creciendo. Claro. Porque en el año 1914 inauguramos el matadero. ¿Dónde está el matadero? Ya en el otro lado del puente. Empieza a haber industrias. Lo que es hoy la Casa de las Ciencias. Efectivamente. Empezamos a tener diferentes industrias y empezamos a crear un lugar. ¿Por qué? Pues porque estas industrias, como digo, lo tienen muy fácil. Porque claro, con este nuevo proyecto urbanístico que ha surgido con el puente de hierro, sus mercancías pueden ir y venir a la estación de ferrocarril pues en un nada. Luego tenemos también el conocido como cuarto puente, Puente de Sagasta. Sí, eso ya es la innovación, ¿no? Porque claro, es esa necesidad de Logroño, porque a ver, Logroño al fin y al cabo, pues hemos nacido junto al Ebro, porque al fin y al cabo el puente se construye para dar un acceso de lo que es el Camino Santiago hacia, pues, a cruzar ese puente. Pero claro, en Logroño ahora mismo tenemos el cuarto puente, tenemos la pasarela, tenemos muchísimos puentes, por esa necesidad y porque claro, al fin y al cabo hemos creado otra parte de la ciudad pues en el otro lado del... Y un reinaugurado puente de piedra tras más de un año que ha estado de obras para reconstruir este puente. Bueno, el puente de piedra, el diseño que tiene, cuando se hace la obra del puente de piedra, como he dicho, se mantiene todavía la medida que tenían los puentes antiguos, la anchura antigua. Es que pasa, unos años después de inaugurarlo, las medidas cambian, porque claro, los carruajes, ya empiezan los automóviles, que de hecho, un rey, Alfonso XIII, cruzó por ese puente de piedra en uno de sus viajes desde San Sebastián. Parece que venía, que se le averió el coche, por cierto, y lo tuvieron que reparar aquí. Y bueno, ese puente de piedra se construyó pues con una anchura muy escasa, y por eso hacia los años 1910 tuvo que ser ensanchado un poquito más para que pudiese servir de paso. Claro, el puente de piedra nuevo que se construye tiene muchos menos arcos, es mucho más lo que son los pilares son muchísimo más rígidos que lo que había antes. Y de hecho, a veces cuando en verano baja muy poquita agua por el río, si nos fijamos, se ven todavía los tajamares, que los tajamares, para quien no lo sepa, son las puntas triangulares que tienen los puentes para facilitar el paso de la corriente del puente antiguo. Están todavía sumergidos en el Ebro, de ese puente del siglo XI, los tenemos todavía sumergidos en el Ebro. Entonces, es un poco esa historia que tenemos ahí. La historia de los puentes y la historia de esta ciudad también a través del río, de su río Ebro y de sus puentes. Claro. Gracias, Bruno Calleja. Gracias a vosotros. Nos vemos la próxima semana. A mediados de octubre se activaba el plan de viabilidad invernal que se extiende hasta el final de la Semana Santa en abril para garantizar la seguridad y resolver las incidencias provocadas por el frío. Ya está en marcha el Plan de Viabilidad Invernal, dispositivo compuesto por alrededor de 100 personas y 26 vehículos que permanece activo hasta el último día festivo de la Semana Santa. En coordinación con los recursos de emergencias existentes, el procedimiento de actuación se activa progresivamente a partir del aviso de nevadas y en función de su intensidad, siguiendo un protocolo de actuación. Empezamos ya en noviembre, el primer fin de semana de noviembre, el día 6 de noviembre, ya fue el primer fin de semana que salimos. Hubo 3 rutas en concreto, en la 250, en la 113 y también en la zona de Ortigosa, y tuvimos ya 3 camiones actuando, y especialmente en Ezcaray. En Ezcaray
ahí ya tuvimos nieve y fue la primera actuación que tuvimos. Bueno, no hubo ningún problema, pero digamos que la nieve este año, el día 6, ya teníamos nieve y camiones en la carretera quitando nieve. Y luego especialmente no hablamos solamente de la nieve, también hablamos del hielo. La situación del año pasado, debido a Filomena, requirió más esfuerzo del previsto. Este año se espera estar preparados para evitar el colapso. Yo espero que este año, el año pasado demostramos un buen trabajo conjunto, especialmente con la Dirección General de la parte que lleva el SOS, ¿no? Hicimos un buen trabajo de coordinación, de respuesta, todo funcionó muy bien y espero que este año, si nos toca, que espero que no nos toque, pues también hagamos un buen trabajo. Y ahora para despedirnos nos vamos con música, lo hacemos con la música de La Love You, que estará este viernes 19 de noviembre aquí en la capital, en Logroño, con la música de La Love You. Nos vamos y ahora punto de encuentro. Adiós, hasta mañana. Esta noche estás tan guapa, yo estoy más guapo callado. Lo siento, no sabía que ya había quien se muera por ti. Pero no me compadezcas porque asumo la derrota. Y es que tú eres tan perfecta, yo solo un perfecto idiota que se vuelve tan pequeño, diminuto, casi nada.